A las 6 de la mañana, 41 minutos, vamos a hablar de un tema importante que preocupa a muchos habitantes de la región metropolitana. Digamos que no podemos ser ajenos a esta realidad. Saludamos a Andrés Artega Franco, él es abogado penalista, muy amable que se conecta a esta hora con nosotros. Abogado, buenos días. Vamos a hablar de un tema importante y tiene que ver con la situación actual de algunos habitantes en condición de calle y esto relacionado con la muerte de algunos motociclistas, especialmente a la altura del sector de La Minorista. La denuncia puntual es que algunas de estas personas estarían atacando a algunos conductores, incluso provocando la muerte. ¿Qué hay que hacer ante este tipo de situaciones? Entendemos la condición, las necesidades y también el requerimiento que tienen este tipo de personas en condición de calle, pero ¿cómo abordar una problemática tan compleja y más cuando se atenta contra la vida del ser humano? Sebastián, televidentes, muy buenos días. Bueno, frente a esta pregunta que se nos hace y frente a esta situación tan compleja que se nos está presentando en nuestra ciudadanía, es necesario entender de que estas personas que están en situación de calle son ciudadanos, como usted y como lo soy yo. En este orden de ideas y entendiendo el derecho penal que cobija directamente a toda persona mayor de edad imputable, es decir, que tenga conocimiento de que está cometiendo una conducta delictiva, estas personas tienen que ser procesadas por el sistema penal ordinario. ¿Qué hacer en estos momentos? Pues si usted es víctima de esta situación, seguramente pues va a tener que denunciar ante la autoridad competente y será la Fiscalía General de la Nación, mediante todas sus facultades legales y constitucionales que tiene, de investigar y no solamente investigar, también judicializar a estas personas. Abogado, en el censo del 2021 se decía o se hablaba de que en la ciudad hay por lo menos 6.000 habitantes de calle. Ante una eventualidad como la que estaba mencionando anteriormente Sebastián, ¿dónde se ubica un habitante de calle? ¿Están registrados, están censados, tienen cédula, tienen toda su documentación? No la hay. ¿Qué hacer entonces en este caso? Claro, eso es algo muy importante que usted denota y nos trae a colación en estos momentos. Lo que usted manifiesta jurídicamente tiene su nombre y se llama una falta de arraigo. Ese es el problema principal que se tiene con las personas que están en situación de calle, es que no tienen un arraigo como tal, es decir, no tienen unas raíces, no sabemos dónde ubicarlas, propiamente no tienen un lugar donde ellos residen o pernoten normalmente, y entonces allí es donde se da este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa? El artículo 33 del Código Penal nos establece lo que es la inimputabilidad y nos habla de que es inimputable quien al momento de cometer una conducta delictiva no tenga ese conocimiento o esa capacidad de comprender que está cometiendo una conducta delictiva. Y frente a eso, pues esa inimputabilidad va a tener que ser declarada por un juez de la República, el trastorno mental, la inmadurez como tal psicológica. Entonces, cuando una persona comete un delito de estos, pues entonces necesariamente va a tener que ser privada de la libertad, porque entre otras cosas cumple con esos requisitos o no cumple con esos requisitos más bien, que es esa falta de arraigo. A partir de eso, pues se tendría que poner en una balanza y sopesar lo que viene siendo ese interés general sobre ese interés particular, ese riesgo de esa continuidad de la actividad delictiva y sobre todo el riesgo de la comunidad. Muy importante que en estos casos, y desde ya pues hay que manifestarlo, la Fiscalía tiene que investigar así no haya una denuncia, porque muchas veces lo que se están cometiendo son delitos como tristemente pasó y ocurrió un delito de un homicidio, y son delitos que son investigables de oficio, lo que indica que no necesariamente se tiene que dar como tal una denuncia por parte de las víctimas para que la Fiscalía inicie toda su labor de investigación y judicialización frente a estos casos. El tema de ubicarlos y demás y plenamente identificarlos será un trabajo que tendrá que hacer el ente persecutor, en este caso la Sí. Fiscalía General de la Nación, pero no como víctimas tendría yo que ir a ubicarlos y tendría que darles la información de estas personas. Mire, abogado, hay una situación, digamos, hablemos en términos reales de lo que pasa en muchas de estas ocasiones, y es que habitantes en condición de calle no siempre están, digamos, en su máximo nivel de conciencia. En algunas oportunidades están bajo sustancias psicoactivas. Para muchas personas incluso no tendrían mucho más que perder, digamos, en términos de patrimonio y demás. En este sentido, la autoridad, la alcaldía y demás responsables del control del espacio público, ¿les cabería alguna responsabilidad ante estos hechos? Sebastián, televidentes, eso es un tema pues bastante complejo y decir que la alcaldía y quienes administran estos espacios públicos tienen responsabilidad desde el tema penal, te tendría que decir que no.
le tendría que decir que no, porque el derecho penal es intuito persona, es decir, cada quien responde por sus actos, cada quien responde por sus hechos. Ya tendríamos que ir a mirar lo que viene siendo en la responsabilidad del Estado y demás, y otras situaciones, si son cosas que se han denunciado, si son situaciones que se han podido evitar, si son situaciones que en efecto ya se tiene un conocimiento pleno y la autoridad competente sabe de esto y no ha hecho absolutamente nada por evitar este tipo de situaciones. Ahí como tal sí se podría acudir a otras ramas del derecho administrativo y demás para poder revisar si de conformidad existe alguna responsabilidad que se pueda indilgar directamente al Estado. Pero desde el punto de vista penal tengo para decirte no, cada quien responde por sus actos, cada quien responde por sus hechos, y son estas personas que entre otras cosas son ciudadanos capaces, ¿sí? Y que tienen comprensión de lo que están haciendo para poder responder por esto. El tema de las sustancias psicoactivas, la embriaguez como tal, no es una situación que excluya la responsabilidad penal bajo ninguna circunstancia. Precisamente han preordenado ese estado, han preordenado este tipo de situaciones mediante los cuales están frente a algunas sustancias psicoactivas que pueden nublar transitoriamente lo que viene siendo su capacidad de comprensión de una actividad delictiva. Abogado, conocemos de los vacíos y de los problemas que tiene en este momento el sistema penal del país. Las cárceles, las estaciones también de policía están incluso en hacinamiento de personas que están esperando por un juicio después de un proceso penal. Quizás se aprovecha esta población de que pues luego de cometer algún delito son dejados en libertad y no pasa nada. Catalina, eso es bastante importante, pues como abogado penalista casi todo el tiempo estamos abogando por las libertades, casi todo el tiempo estamos tratando de buscar que normalmente una persona que se enfrenta a un proceso penal pues se defienda desde la comodidad de su casa o se defienda en libertad, precisamente por lo que son los hacinamientos carcelarios que se tienen y demás. No podríamos hablar de que en efecto ellos aprovechen esta oportunidad porque son personas, hemos tenido conocimiento, personas que son capturadas en situación de calle y que son judicializadas. Lo que pasa muchas veces frente a eso es que no existen dolientes, es que no hay personas que denuncien, es que no se tiene una víctima allí que esté intentando buscar, porque entre otras cosas a las víctimas les interesa muchas veces, y pues con justa razón, porque son derechos que se tienen, les gusta y buscan una reparación integral, y esa reparación es económica. Y una persona en situación de calle no tiene esos activos en su patrimonio para poder reparar. Entonces, el tema de que en efecto tengamos unos hacinamientos carcelarios en las estaciones, subestaciones de policías y demás, no es un tema que como ciudadanos tengamos nosotros que entrar a debatir, a revisar. Será la autoridad competente quien debe buscar, adecuar algunos centros y demás para poder tener estas personas allí. Como abogado penalista tengo para decirle que si bien es cierto que abogamos por la libertad y los derechos y las garantías ciudadanas, hay personas que cometiendo delitos y por esa peligrosidad que da en ese interés general deberían estar privados de la libertad de cierta manera. ¿Por qué? Porque hay un riesgo para la comunidad, hay un riesgo en la continuidad de la actividad delictiva y sobre todo son personas que no tienen arraigo y que propiamente no van a comparecer ante la autoridad competente en el momento que sean requeridos. Abogado, ante estas declaraciones que usted nos da, lo común no es que estos procesos definitivamente sean archivados porque no va a pasar nada con ellos. No necesariamente, porque lo que decía ahorita es que son delitos que son investigables de oficio. Cuando decimos que son delitos que son investigables de oficio, muchas veces son delitos que la Fiscalía no puede archivar simplemente porque son personas en situación de calle. No, son delitos que la Fiscalía debe abrir la investigación y la debe culminar y judicializar si es el caso y si se da. Tendría entonces la Fiscalía que buscar absolutamente todos sus medios para poder llegar a estas personas, poder identificarlas plenamente. Y esto de la falta de identificación no es un problema para la autoridad competente, pues se da el caso de que si la persona vamos, la capturamos y entonces miramos en sus huellas, la cartilla de dactilar, miramos con la Registraduría Nacional y no tiene un cupo numérico, una cédula, pues excepcionalmente la Fiscalía nos puede identificar, puede dar un cupo numérico, asignarle una cédula transitoria para que esa persona tenga una identidad. Entonces, de pasar allí y archivarlos como tal, pues el fiscal que haga esto sin mérito alguno, pues es un fiscal que podría estar inmerso en algunas investigaciones disciplinarias, inclusive algunos delitos penales, puede ser el prevaricato, si se quiere, en alguna situación, depende de las condiciones de cada caso.
Muy bien, Andrés Arteaga Franco, abogado penalista, gracias por estar con nosotros, conectarse hasta ahora y ayudarnos a entender un tema complejo que sin duda involucra a muchos habitantes del Valle de Aburrá que circulan por esa zona de la capital del departamento de Antioquia. Un feliz día. Muchas gracias a ustedes. Feliz día.